Nacional Santiago de los Caballeros, la región norte, y a todo su equipo que la acompaña en su gestión. Y evidentemente pues saludarlos a todos los togados y togadas de esta región norte, así como a cualquier estudiante de leyes que pueda encontrarse presente en este Palacio de Justicia. Darle gracias al Todopoderoso, al Dios del cielo, primero, porque Él nos ha permitido encontrarnos esta tarde aquí. Bueno, la abogacía penal en la República Dominicana se encuentra en uno de los momentos más aciagos. El ejercicio de la abogacía penal atraviesa por un momento extremadamente complejo y los académicos sabemos que el derecho pertenece al bloque de las ciencias sociales y que el derecho nunca podrá sustraerse a los diferentes cambios que pendularmente se producen en el planeta Tierra. Entonces, el derecho es pura dinámica. El derecho no se concibe desde la óptica de la estática. El juez penal, que es un prisionero de la Constitución de la República, ese juez es una especie de educador social, porque a través de sus decisiones no solo emite un juicio de reprochabilidad, sino que ese juzgador que tiene una facultad jurisdiccional como juez de la República tiene la difícil pero noble función de administrar justicia, tratar de darle a cada parte lo que en derecho pudiese corresponderle. Entonces, estamos en la era digital. Dios ha permitido que nosotros seamos testigos de excepción del siglo XXI, la era digital, la revolución tecnológica, la mágica combinación de la ciencia con la tecnología. Y es un privilegio para personas como yo y como muchos que están aquí, que venimos de un circuito generacional distinto al de la nueva expresión generacional, porque ahora se habla de los millennials, de los centennials, de los nativos, la era digital, el microchip, las agendas, los movimientos pendulares del planeta. Entonces, nos encontramos en un momentum de grandes retos y desafíos. El derecho no escapa a nada de lo que está aconteciendo a nivel planetario. Observen, ponderen que en esta época que algunos denominan la posmodernidad, la época posmoderna, donde se habla de un fake news, se habla de inteligencia emocional, se habla de la era robótica, se habla de la guerra, de la gran revolución tecnológica después de la revolución industrial
industrial del siglo XIX, después de esa revolución industrial, se plantea en doctrina el concepto de que es la más importante revolución después de la industrial, la que estamos viviendo ahora, con el desarrollo meteórico indetenible de la tecnología. Entonces, como ese movimiento que opera en el planeta toca todas las actividades del quehacer humano, entonces tenemos necesariamente que hacer un ejercicio de extrapolación a la carrera nuestra, la abogacía. Bueno, el abogado sigue siendo el más conspicuo, el más estructurado de los profesionales liberales. Y si bien es cierto que ha habido un proceso de deterioro, de desgaste, de vulnerabilidad, se conservan los criterios conceptuales de que el profesional de la toga y el birrete es el más completo de los profesionales liberales, y la clientela tiende a exigirle al togado o a la togada la totalidad de los conocimientos. El colectivo tiene la creencia de que el abogado no solo es conocedor de la ley. El colectivo en su imaginario concibe la idea de que el abogado maneja los fundamentos de la historia, de la física, de la química, de la antropología, de la informática, de la psicología, de la criminalística, de la criminología, de las ciencias antropológicas. Entonces, se mantiene esa conceptualización academicista de que estamos ante un profesional duro, un profesional completo, un hombre que combina la palabra hablada con la palabra escrita. Bueno, entonces, ese movimiento pendular gana espacio en el planeta. Entonces se comienzan a trabajar experimentos de laboratorio. Entonces hay un movimiento academicista importante que comienza a acariciar la aparición de un nuevo producto en el contexto de la abogacía. Se habla de un togado alfa. Se plantea la necesidad de comenzar a trabajar en un marketing jurídico. De la misma forma que existe el marketing político, hay un marketing judicial, donde entonces los experimentos académicos del laboratorio comienzan a unir fichas y acariciar la idea de que el siglo XXI producirá un producto distinto al ciclo generacional análogo. Entonces el proceso penal dominicano, como sabe perfectamente el auditorio, el proceso penal nacional se compone de fases distintas, y los profesores de Derecho Procesal Penal explican en las aulas que si el cuerpo humano tiene una cabeza, tiene un tronco y tiene extremidades, de esa misma forma el proceso penal dominicano tiene una etapa investigacional, tiene una etapa intermedia, tiene un juicio de fondo, tiene una fase recursiva y por último tiene lo que se conoce como la ejecución penal. Entonces, 5 fases, 5 etapas caracterizan nuestro proceso penal dominicano, que se sustenta en la ley número 76, promulgada el 19 de junio del año 2002, pero que entró en vigencia
24 meses después, inmediatamente se agotó el periodo vacatio legis, que fue el camino recorrido por los actores que operativizan para la implementación y capacitación de ese nuevo instrumento procesalista. Entonces, tenemos en Dominicana una plataforma procesalista conocida como Sistema Acusatorio Adversarial Formal. Esa es la esencia. De la misma forma que Napoleón Bonaparte decía, el estilo es el hombre, y no es cuestión de apariencia, es cuestión de esencia. Entonces la esencia, el néctar, el consomé de ese modelo acusatorio adversarial formal radica en la existencia de un ritual. Hay formas y los actores tienen que respetar las formas, y es un modelo acusatorio adversarial porque los sujetos procesales se enfrentan. El fiscal como sujeto procesal se enfrenta al defensor técnico. Entonces observen ustedes cómo la plataforma procesalista autoriza el enfrentamiento entre sujetos procesales. Entonces abandonamos el Código de Instrucción Criminal francés, que fue hijo legítimo de esa gran codificación napoleónica del siglo XIX. La República Dominicana en el año 2002 dio un salto importante. Y yo pongo el ejemplo de que nos alejamos un poco de Francia para acercarnos a los fundamentos del derecho anglosajón, del common law, de la quinta enmienda de la Constitución norteamericana. The cross examination, lo que ellos definen y nosotros traducimos como la aplicabilidad de un contraexamen. Entonces, ciencia y tecnología al servicio de la abogacía. La abogacía dominicana necesita la recertificación. La abogacía nacional necesita redefinirse, reconceptualizarse, dar el salto global y hacerse una pregunta. ¿Podría yo o estoy yo en condiciones óptimas para litigar en un foro penal a la altura de los grandes maestros de las ciencias penales? Podría surgir la pregunta en la mente de algunos de ustedes, real y efectivamente, con 20 años de graduado que tengo, yo sé litigar de manera competitiva y eficiente. Yo, como togado de 10 años de graduado, como una togada de 15 años de graduada, yo manejo la bitácora protocolar de la ritualidad procesal para yo enfrentarme en un tribunal penal a abogados de altos estándares. Y viene otra pregunta: ¿estoy en condiciones óptimas para asumir la defensa penal de un caso complejo de altos estándares? ¿Manejo ese baúl o yo manejo esa caja de herramientas, de fórmulas, de técnicas, de estrategias que la litigación oral penal pone en manos de un togado? Se promulga la ley 76 en el año 2002. Transcurren 24 meses. Entra en vigencia en el año 2004. Transcurren 5 o 6 años
y en el 2015 aparece la ley número 10, la clásica archifamosa ley 1015, que fue una especie de contrarreforma que modificó parcialmente 89 artículos del Código Procesal Penal. La ley como fuente principal del derecho, pero también tenemos la doctrina como fuente clásica del derecho, que es ese bloque, conjunto, cantidad de opiniones, ideas, conceptos emitidos por los doctos, los facultativos, los expertos. Entonces ya tenemos un modelo procesal penal acusatorio adversarial. Estamos hablando de que dejamos atrás la íntima convicción del juez, enterramos esa práctica vetusta, antiquísima, de ese código de instrucción criminal francés, y ya la República Dominicana en el año 2002, decían los expertos, ya Dominicana necesita la readecuación, necesita la reactualización. Entonces asumimos un modelo inspirado en 28 principios rectores. De ahí la conceptualización doctrinaria de que el derecho postmoderno, el derecho de este momentum, el derecho que estamos trabajando y ejerciendo, ya no descansa de manera puntual en la norma. El derecho del siglo XXI se sustenta fundamentalmente en los principios. Lo que los maestros han denominado el estudio hermenéutico de la principiología. Asimismo, los maestros hablan del análisis, estudio y comprensión de la jurisprudenciología, el epítome jurisprudencial. Entonces, fíjense cómo el ejercicio de la dialéctica, nos enseña a todos que hay una tesis, que hay una síntesis y que hay una antítesis, y que nada puede permanecer estático, que la dialéctica nos convence de que en la vida todo se mueve, todo circula, el pensamiento no es lineal, todo fluye. Primero la tesis en dialéctica, íntima convicción. El abogado tenía que convertirse en un orador de barricada. El abogado clásico de los 80, el abogado clásico de los 70, los 80 y los 90, y su amigo Duarte Canagán ha tenido el privilegio concedido por Dios de haber sido un actor en el viejo esquema y de seguir siendo un modesto actor en el actual esquema del siglo XXI, que es el derecho sustentado en principiología. Anteriormente era la boca de la ley. Recordaos bien al príncipe de Secondán, Montesquieu o Montesquieu, cuando hablaba que el juez era la boca de la ley y que el juez tenía que actuar como la letra de la ley. El ciclo dialéctico se ha encargado de demostrar que ese ritual que permaneció entre 90 y 110 años, ese ciclo en dialéctica era la tesis. Este es el modelo, este es el camino. Luego de la tesis, los expertos en la materia entonces nos dicen que viene la antítesis. Entonces Dominicana se mueve estratégicamente y los argentinos, el maestro Alberto Bitter y Julio B. Meyer,
los dos grandes maestros argentinos, Alberto Binder y Julio Meyer, comenzaron a acariciar la idea de la elaboración de un borrador para la confección de un código procesal penal tipo para Iberoamérica, y soñaban con la idea de que Latinoamérica pudiese tener una legislación común, una sola moneda, un solo instrumento procesal. Y ese actual esquema procesalista plasmado en la Ley 76 es un resultado aspiracional de esa idea primigenia de esos dos grandes notables precedentemente mencionados. Entonces, 2015, la ley número 10, pero ya teníamos el bloque de constitucionalidad, la resolución 1920. Recordaos, esa clásica resolución 1920 que produjo la Corte Suprema de Justicia, que agrupó en un solo bloque la cantidad completa de derechos fundamentales de lo que es acreedor un ciudadano o una ciudadana dominicana. Surge el Tribunal Constitucional y por ende surge la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la ley 137/11, esa ley orgánica del Tribunal Constitucional, y el proceso penal queda bajo la férula de la Carta Magna, del Pacto Fundamental, de la ley sustantiva, de la Carta Política. Entonces aparece la plataforma constitucional que enarbola el principio de la constitucionalización del proceso penal dominicano. Después la antítesis viene la síntesis. Entonces la doctrina, hemos visto mínimamente el desarrollo de la ley como fuente del derecho. La doctrina comienza a enriquecerse, comienzan los maestros, los expertos, los técnicos, los peritos, los consultores, y comienzan en Chile a trabajar el concepto de litigación oral penal. ¿Para qué sirve la litigación oral penal? Yo nunca recibí, cuando yo era estudiante, hace 40 años en la universidad, para yo alcanzar mi grado, yo nunca recibí litigación oral. En los cursos de posgrado tampoco recibí litigación oral. Vine a recibir el adiestramiento de la litigación oral penal en las clases del PhD, en las clases del doctorado y en las clases del máster. Entonces los maestros chilenos comienzan a crear lo que ellos llamaron una doctrina dura, una doctrina fuerte, litigación penal. Si Latinoamérica en una gran cantidad de países tiene un modelo acusatorio adversarial sustentado en principios con 3 características básicas: el proceso penal es público, es oral y es contradictorio. Entonces hay que fortalecer y darle a la abogacía las herramientas necesarias. ¿Cómo piensa hoy en día un juez penal? No piensa de igual forma a que como pensaba un juez hace 35 años. ¿Hasta dónde llegaba la lógica de un juez análogo hace 40 años? ¿Y hasta dónde llega la lógica organizacional y de comportamiento de un juez nativo o de una jueza nativa entre 28 y 34 años con un modelo cultural distinto? Entonces aparece el concepto de litigación oral. ¿Qué es? Es el baúl de las técnicas. La litigación oral penal es una caja de herramientas, porque el proceso penal es un ejercicio puramente estratégico. El juicio penal se desenvuelve sobre la base
de la estrategia. De ahí que el togado, la togada, necesita elaborar un buen plan. El primer deber de un profesional de la toga y el birrete, cuando le llega un caso penal, es sentarse con calma y elaborar una planilla. ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de este caso penal que me ha llegado a mi escritorio legal? El abogado del siglo XXI no puede cometer el error de improvisar al momento de llegar a un tribunal penal, porque la mejor improvisación es aquella que no se hace. El proceso penal tiene la velocidad de la luz. El proceso penal es rápido y ese proceso penal no reserva espacio alguno para gazapos, para errores. Y ese abogado o esa abogada que comete el error de llegar a un tribunal penal sin una teoría de caso de defensa, si es defensora técnica, pero si esa abogada representa a la víctima, ella no es defensa técnica de la víctima. Defensa técnica solo hay una. La defensa técnica es la que asiste al imputado, al encartado, al preso, al privado de libertad, al acusado, como usted quiera decirle, porque ahora con la nueva nomenclatura y la Agenda 2030 de la ONU, de que el niño por la mañana dice que se siente varón, pero que en la tarde puede decir que él se siente hembra. Entonces, ahí tenemos movimientos pendulares en el planeta, que el abogado no escapa a nada de eso, porque yo tengo el criterio, tengo el criterio de que el abogado es una reina. El abogado es una especie de semidios, manteniendo la distancia, respetando al creador de los cielos y la tierra. Pero el abogado disciplinado, el abogado estudioso, el abogado que respeta la ética, el abogado que pondera los valores morales, el abogado que ama a su madre, que protege a su familia, el abogado que no le miente a un juez. Nunca cometas el error de mentirle a un juez. Eso ocurría en el viejo esquema. Eso lo podía hacer un abogado en el viejo modelo procesal penal de la íntima convicción, donde no había tecnología, donde no había sinergia, donde era un ejercicio clichetizado de rutina y pura rutina para salir del paso. Estamos en la era robótica. Estamos hablando que a mí me pueden estar viendo en este momento en 20 países y en 2 continentes. La magia de la tecnología. Si nos hubiésemos conectado, pudiésemos haber podido transmitir este evento. Y entonces la magia de la tecnología, eso está en manos del Poder Judicial. Entonces surge ese enriquecimiento de la doctrina, litigación oral penal. Yo tengo una caja de herramientas útiles, arteras, finas, que yo como abogado, que ella como abogada, en la medida en que las utilice en un tribunal penal, evidentemente va a proteger los intereses de su cliente. Teoría de caso. Ese profesional de la ley de la contemporaneidad inmediatamente hace un croquis, hace un plan de trabajo, identifica debilidades y fortalezas, identifica una carpeta de evidencias, posteriormente carpeta de pruebas. Ese togado o esa togada necesita construir una historia. ¿Quién es el más exitoso penalista de Dominicana en el contexto del derecho penal clásico? Y en el momento actual,
Bueno, la prudencia, que es hija legítima de la sabiduría, podría llevar al interlocutor a decir: antes de contestar tu pregunta, necesitaría oírlo, necesitaría escucharlo, cómo argumenta, cómo articula la lógica, de qué forma se dirige al juez, cómo instala un discurso de apertura en 5 minutos. Lo que tú puedes decir con manzanas, no se lo digas a un juez con naranjas. El abogado del siglo XXI ya no es un orador, ya no es un expositor todoterreno. Eso era en mi época. Ahora el profesional de la toga y el birrete, que ha hecho el transfer, que hizo la reconversión, debe convertirse en un técnico acabado, en un procesalista fino, en el gran maestro de la incertidumbre, porque en derecho no hay verdades absolutas. ¿De qué es que se trata todo esto? De un concepto que se llama verdad procesal. ¿Y quién es dueño de la verdad procesal? La Policía Nacional, actuando como auxiliar directo del Ministerio Público, detienen a un ciudadano aquí, en Gurabo, Santiago de los Caballeros. Ese joven no es un imputado, ese joven es un presunto sospechoso, un presunto indiciado. La categorización de imputado se adquiere a partir del momento en que un juez de control, un juez de garantías, un juez de la instrucción produce la imposición de una medida cautelar contra la persona que tú representas en ese foro legal. Entonces, esa verdad procesal, el Ministerio Público no es amo ni dueño absoluto de una verdad procesal, porque se necesita lo que se llama el inter criminis, el ejercicio del inter partes, y hasta que no lleguemos al estadio final de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, hasta que no tengamos una sentencia firme, una sentencia definitiva, una sentencia que ha adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, tú como fiscal no eres dueña de esa verdad. Yo como defensor técnico no soy dueño de la verdad.